Latinoamérica comienza aquí y acaba aquí. Ocupa el 52% del continente americano y agrupa 20 países. En todos ellos se habla mayoritariamente o castellano, o portugués o francés, todos idiomas derivados del latín. De ahí su nombre. Si te apetece, te explico su historia en los siguientes 10 minutos. Ya verás lo interesante que es. Viajemos atrás unos 15.000 años. América está vacía de seres humanos, y entonces el Homo sapiens, el ser humano actual, aparece por aquí, por el estrecho de Bering, y empieza a expandirse por el continente. A Latinoamérica llega hace unos 12.000 años. En un primer momento viven como nómadas, pero luego se asientan y surgen los primeros poblados por toda la zona. Durante los siguientes largos siglos, estos poblados van a ir poco a poco desarrollándose social y políticamente. Empezamos con lo importante. Existen dos zonas donde ese desarrollo es mayor. Mesoamérica por una parte y el área andina por otra. Mira lo que pasa. Hacia el año 1000 a.C. prosperan dos civilizaciones, los olmecas aquí y los chavín aquí. Ambas son consideradas culturas madre, porque crean prácticas culturales que influirán sobre las sucesivas culturas que van a ir surgiendo en su zona a partir de entonces, como los zapotecas o teotihuacán aquí, o los mochicas, los nazca, los de las líneas misteriosas, o los tiwanaku por aquí. Unas culturas se suceden a las otras, o se van desarrollando paralelamente durante los siguientes siglos. Pues bien, en el 200 después de Cristo sobresale la primera gran protagonista. En esta zona de Mesoamérica comienza a brillar una de las más impresionantes civilizaciones, los mayas. Su riqueza política, social y económica es sorprendente. Crean la escritura jeroglífica más evolucionada de América, inventan uno de los calendarios más precisos del mundo, desarrollan las matemáticas tanto que es uno de los primeros pueblos que utiliza el número 0, y construyen una arquitectura impresionante. El apogeo de la cultura maya dura varios siglos, hasta que entre el siglo VII y IX después de Cristo, de forma misteriosa, sus ciudades colapsan, decaen y se vacían. ¡Qué enigma! Los mayas no desaparecen del todo, continúan varios siglos en esta zona, pero sin el esplendor de antes. Eso sí, mientras tanto, siguen surgiendo nuevas culturas, como los toltecas o los wari. Y así llegamos al siglo XIV. Atención, en ese siglo llegan al Valle de México los mexicas, o como seguramente mejor les conozcas, los aztecas. Llevan 200 años de migración hasta que finalmente deciden asentarse. Fundan la ciudad de Tenochtitlan y comienzan a extenderse por toda esta parte, sometiendo a todos los pueblos que encuentran. Se conforma el Imperio Azteca. Un imperio impresionante y poderoso con una ingeniería y arquitectura extraordinaria. De hecho, crean múltiples y preciosos templos donde llegan a sacrificar a miles de personas. Es que eran un tanto sanguinarios. Es tal su poder que para el 1500 logran convertirse en el estado más poderoso de toda América. ¿Y qué está pasando mientras tanto en la zona andina? Aquí está Cuzco, la ciudad germen de la tercera civilización protagonista, los incas. Esta cultura, a partir de 1438, empieza a crecer, llegando a dominar todo esto y a todos los pueblos que viven ahí, a quienes les imponen su lengua, el quechua, y su religión. Son un pueblo superorganizado, utilizan los cultivos por terraza, emplean los quipus, un sistema de cuerdas y nudos para llevar la contabilidad, y crean caminos que conectan todo el imperio. La famosa ciudad Machu Picchu está tan escondida que no se descubrió hasta principios de 1900. Y atención ahora, porque la historia de Latinoamérica va a sufrir un cambio definitivo. Vamos a Europa, a España. Es 1492. El navegante Cristóbal Colón convence a la reina Isabel II de que le financie un viaje para llegar a las Indias por el Atlántico, y así emprende el viaje. Pero, ¡sorpresa!, se encuentra con un continente que es desconocido para ellos, América. El 12 de octubre de ese año llega a la isla de Guananí, y así se produce por primera vez el encuentro entre dos mundos diferentes, Europa y América. Y eso lo cambia todo. Escucha. En ese encuentro, los españoles observan los adornos de oro y plata de los jefes indígenas. ¿Qué deciden? Iniciar la búsqueda de las minas de esos metales y explotarlas. Es el comienzo de la conquista de América, que empieza precisamente por aquí. Pues bien, a esa conquista también se quiere unir Portugal, que está a tope conquistando mundo. Ya verás lo que hacen. Para evitar conflictos entre los dos países, en 1494 firman el Tratado de Tordesillas, donde marcan una línea repartiendo las tierras a conquistar. Esto para España y esto para Portugal. Y así, en 1500, Portugal inicia la conquista de la parte que le corresponde. ¿Y los españoles? Por un lado, el conquistador Hernán Cortés, en 1519, entra en Tenochtitlan y vence a los aztecas y a su emperador Moctezuma II, con la ayuda de los pueblos a los que los aztecas habían tenido sometidos mucho tiempo, y va conquistando todo esto. Por otro lado, Francisco Pizarro entra en el Imperio Inca, apresa a uno de los dirigentes, Atahualpa, y en 1532 se apodera de Cuzco primero y de todo el imperio después. Así es como queda el mapa.
Pero una cosa, no creas que esa conquista fue tarea fácil. Algunas zonas tardan décadas en ser dominadas debido a la dura resistencia que hacen la gente indígena, como los araucanos en Chile. Eso sí, las armas y métodos militares de los europeos son mejores, y a lo largo del siglo XVI acaban conquistando todo esto. Esto es colonia española y esto colonia portuguesa. Vale, en la medida que se van conquistando tierras, toca organizar el territorio, así que los españoles reparten administrativamente su zona conquistada en virreinatos. Fundan ciudades como Bogotá, Ciudad de México, Lima o Buenos Aires y crean un montón de instituciones y autoridades para gobernarla. Estamos en plena etapa colonial. En esta época, los europeos explotan las minas y las tierras, sacan patata, cacao, maíz y tabaco, y los llevan a Europa para hacer negocio con ello. Para eso, someten a la gente indígena forzándoles a trabajar para ellos. Y no solo eso, además les imponen su cultura, religión y lengua. Fue una barbaridad. A lo largo de los años, cientos de miles de españoles y portugueses se van a vivir a Latinoamérica, y llevan grandes aportaciones como la vid, el olivo, la caña de azúcar o la ganadería. Pero también traen enfermedades como el sarampión o la viruela, para lo que la gente indígena no está inmunizada, y millones de ellos mueren enfermos. Y de esa forma se empieza a dar un mestizaje en la población latinoamericana, y a su vez se va creando una división social. En lo más alto, los criollos, los nacidos en América pero descendientes de españoles. Acuérdate de ellos que luego son importantes. Y debajo de todos, los indígenas y los negros. Porque, por cierto, para poder tener más mano de obra, los españoles y portugueses a finales del siglo XVI acuden a África, roban africanos y los llevan como esclavos a América Latina. Dramático. Estamos en el siglo XIX, llevamos 300 años de sistema colonial, y el mapa es este. Mira qué ocurre, el Imperio Español está en decadencia, y es que España ha sido invadida por Napoleón. Además, se ha dado la Revolución Francesa, y las ideas liberales han llegado hasta el continente. Pues bien, los criollos, ¿te acuerdas, no?, empiezan a hartarse porque aunque son habitantes con poder económico y social, no pueden optar a puestos de poder ni negociar libremente. Eso solo pueden hacerlo los peninsulares. Todo ello hace que vaya creciendo en ellos el deseo de independizarse del Imperio Español, y es que son precisamente los criollos los que van a promover los movimientos independentistas. Fíjate, a partir de 1815 se van a dar dos focos importantes. Aquí, de la mano del general criollo Simón Bolívar, y aquí, de la mano del general José de San Martín. Pero no son los únicos. Estos criollos se levantan en varias batallas contra las tropas realistas, en favor de la independencia. Y la van consiguiendo progresivamente. La batalla definitiva se da en Ayacucho, donde ambos líderes luchan conjuntamente contra el último virreinato, y la ganan. Para 1826, casi toda Latinoamérica se independiza de España, a excepción de Cuba y Puerto Rico, que lo harán 70 años más tarde. En la medida que se independizan, se van reorganizando en países independientes. Surgen los países latinoamericanos del mapa actual. ¿Y Brasil? Pues lo mismo, aunque de forma menos violenta, en 1822 también se independiza de Portugal. Eso sí, tras su independencia, toda la zona se mantiene unida, sin separaciones, como aquí. Tras la independencia, no creas que todo es bonito y fácil. Al contrario, comienza un momento de inestabilidad económica, social y política. Surge una crisis económica, el sistema de clases se mantiene, y al mando político se ponen diferentes caudillos, por lo que no hay democracia. Todo sigue más o menos igual. Pues bien, a partir de ahora, Latinoamérica va a sufrir años de agitación política. Ya lo verás. Llega el siglo XX. El siglo empieza bien, ya que la democracia comienza a llegar a los países, pero dura poco. Y es que, a partir de 1945, gradualmente, Latinoamérica es nuevamente tomada por gobernantes dictadores, como Batista en Cuba, Videla en Argentina o Pinochet en Chile, que van a violar sistemáticamente los derechos humanos de los ciudadanos con torturas, muertes y desaparecidos. Es una época durísima. Contra estas dictaduras y políticas liberales surgen movimientos revolucionarios, como la famosa Revolución de Cuba, liderada por Fidel Castro y Che Guevara, que consigue derrocar al dictador Batista. Esta revolución sirve de inspiración y referencia para los movimientos de otros países, como las FARC en Colombia o Sendero Luminoso en Perú. Pero las dictaduras tienen un gran aliado. ¿Sabes quién? Estados Unidos. Este país tiene grandes inversiones económicas aquí, y teme perder capital si los países son gobernados por políticos de izquierdas, por lo que facilitan una y otra vez los golpes de estado de los dictadores. Es el conocido Plan Cóndor. Imagina la turbación política que a lo largo de todo el siglo XX se dan más de 300 golpes de estado por toda Latinoamérica. ¿Te lo puedes creer? A partir de los años 80, la situación empieza a cambiar y los diferentes países se van liberando de los dictadores, y llega la democracia a la mayoría de los países. Pero pasa algo, a pesar del cambio político, sigue sin haber una mejora en las diferencias sociales, y sigue siendo una de las sociedades más desiguales del mundo. Más del 40% de su población es pobre, y a partir de ahora, millones de latinoamericanos dejan sus países para emigrar tanto a Estados Unidos como a Europa.
Y entramos en el nuevo siglo, siglo XXI. La política latinoamericana vuelve a cambiar y gira hacia la izquierda política. En varios países llegan al poder partidos antineoliberales que intentan afrontar esa desigualdad, como Lula da Silva en Brasil, Cristina Fernández en Argentina, Evo Morales en Bolivia o Hugo Chávez en Venezuela. Este periodo, conocido como socialismo del siglo XXI, dura unas 2 décadas. A partir de 2015, los gobiernos de izquierdas caen. El péndulo político se mueve al otro extremo. Los países vuelven a ser gobernados nuevamente por partidos conservadores en una época marcada por la crisis de Venezuela, la creación de un muro por parte de Estados Unidos para impedir la entrada de latinoamericanos, y las tensiones y protestas sociales en varios países por la política neoliberal y la desigualdad social que no llega a mejorar. Hemos llegado a la actualidad.